electoral que estábamos un poquito desarrollando. Vamos a hablar con Gustavo Córdoba, director de Suban Córdoba y Asociados, consultor y analista político con quien hemos hablado en más de una oportunidad. Gustavo, Así es. buen día, ¿cómo te va? José Picón y Roberto Pascual te saludan. Roberto, José, ¿cómo les va? Un gusto de nuevo estar con ustedes. Bueno, muchas Igualmente. gracias por atendernos. Gustavo, ahí un pajarito me dijo que tenés números nuevos. ¿Puede ser que están terminando una encuesta nacional de provincia Sí, y de capital? el Sí, domingo vamos a difundir a través de un newsletter, sí. en el cual todo el mundo puede suscribirse en subancórdoba.com. Ajá, Datos, Domingo de Datos se llama la sección. sí. Y la idea es, bueno, lo que nosotros habitualmente difundimos a través de las redes sociales, ya formalizarlo en un newsletter con un poquito más de análisis, y aprovechamos este contexto, esta coyuntura, y tratamos de entender, por un lado, qué fue lo que pasó en las PASO, digamos, de alguna manera entender qué tuvo más influencia a la hora del resultado, Sí. y empezamos ya a mirar con suma atención los escenarios electorales de noviembre. Así que tenemos de lo nacional, de lo provincial en Buenos Aires y también de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que me parece que son los dos parámetros luego de la encuesta nacional que tienen algún grado de relevancia, ¿no? Porque uno es el epicentro, digamos, del poder político de la oposición y otro es el epicentro del poder político del oficialismo. Así que, Sí, claro. de alguna manera, eso es lo que hemos evaluado. Y la verdad es que la foto no se ha corrido demasiado de las PASO, ¿no? Si tenemos que hacer un diagnóstico, diríamos que el gobierno ha reaccionado porque tenía que reaccionar. Sí. Ahora, yo todavía no estoy viendo una lectura honesta de los resultados, ¿no? No digo que hoy estén trabajando de manera deshonesta, pero digo, me parece que la profundidad de la lectura no ha sido suficiente. Me parece que el gobierno todavía no ha entendido algunas de las razones del voto, que claramente fue un llamado a atención, claramente es un voto castigo, claramente por la magnitud, la profundidad y el desarrollo que tuvo, es imposible de soslayar y de decir en una resolución tan simplista como diciendo la gente no fue a votar, ¿no? Que es el argumento, digamos, predilecto por ahí del oficialismo. Sí creo también que es muy complejo, pero hay elementos para decir que esta elección tampoco la ganó la oposición, a pesar de que la ha ganado y posiblemente la gane en noviembre, básicamente porque en el análisis nosotros no podemos dejar de hacer una mirada más allá del contexto de la coyuntura. Y es inevitable que comparemos este escenario electoral con el que tuvimos 2 años atrás, Sí. con el que tuvimos en el 2015, en donde si uno analiza, por ejemplo, los últimos 12 años de política argentina, o un poco más, la sociedad argentina le dio 12 años de tolerancia al kirchnerismo, ¿no? Fueron un mandato de Néstor, 2 de Cristina, y ahí vino el cambio a favor de Macri. A Mauricio Macri la sociedad argentina le dio 4 años, exactos, o un poquito antes de 4 años, cuando en las PASO presidenciales le hizo saber su disconformidad. Y al gobierno del Frente de Todos le dio apenas 2 años. Es decir que, en una primera lectura, yo me atrevería a decir que los tiempos de tolerancia de la sociedad argentina para esperar resultados de la clase dirigente se están acortando. Yo no sé si esto lo lee así de manera tan lineal toda la dirigencia, porque son más proclives a ver el contexto más inmediato, ¿no? Ganamos, perdimos, pero no hay una mirada, digamos, retrospectiva en estas causas, porque si uno se pone a ver, y lo hemos hecho en un ranking, que lo van a tener seguramente en pocos días, le preguntamos a todos en general cuál motivo tuvo más influencia. Sí. Y por ejemplo, en líneas generales, para toda la sociedad argentina, la política económica, Sí. la mala comunicación del gobierno y la credibilidad del presidente forman parte del top 3. Pero cuando, por ejemplo, le bajamos al votante Mauricio Macri y le preguntamos, bueno, a ver, ¿cuáles fueron los factores que tuvieron mayor influencia? La gestión de la pandemia aparece como el primero y la influencia de Cristina y de la Cámpora en segundo y en tercer lugar. Mientras que el votante Alberto Fernández enumera primero la gestión económica, en segundo lugar la mala comunicación y en tercero la credibilidad del presidente. Así que ahí está planteado el debate de algunas causas que tuvieron mayor influencia que otras, pero indudablemente que
hay que hacer lecturas de corto, de mediano y de largo plazo. Y acá me parece que es donde la lectura de la política todavía no alcanzó esa profundidad, ¿no? Gustavo, vos al principio de la charla nos decías que el gobierno todavía no está, crees que no está leyendo bien lo que pasó en la elección. ¿Qué es lo que está? Porque está de alguna manera reaccionando con esta serie de anuncios, para beneficiar a algunos sectores sociales, pero hay como aristas que se les está escapando al gobierno. ¿Hay un análisis más profundo que no está haciendo? A ver, yo diría que primero hay un punto en el cual la economía y la política se dan la mano, que es en el manejo de las expectativas. Sí. Si vos no generás expectativas positivas, si no tenés la capacidad de tener credibilidad, cualquier proyecto, cualquier idea que vos pongas en marcha, arranca, digamos, muy relativa, muy débil. Y me parece que en este contexto el gobierno debiera poner mucho más énfasis en recuperar la credibilidad del presidente más que en tantas medidas. Porque, por ejemplo, si analizamos en profundidad el adelanto de la jubilación, digo, no es una medida masiva, ¿no? Es una medida limitada a un grupito muy pequeño de argentinos y argentinas, y que posiblemente enoje a una gran mayoría que no va a poder jubilarse anticipadamente. Entonces, me parece que antes de medidas que, por un lado, están bien, ¿no? Son las medidas que todo gobierno por ahí tiene en la gatera cuando tiene que salir a reaccionar. Sí. Pero vuelvo a insistir, la credibilidad de la figura del líder es mucho más relevante que cualquier paquete de medidas. Porque en el fondo, así como con la vacuna no alcanzaba para ganar en las PASO, haciendo una idea de que el oficialismo solamente veía el tema vacunación, sí, con la economía tampoco va a alcanzar. Porque en el fondo hay un elemento central que es la decepción, la desilusión que hay en la sociedad argentina en términos de la relación que hay con sus líderes políticos, ¿no? Y en esto no solamente con el oficialismo, me parece que en general les toca a todos por igual, ¿no? ¿Y cómo haces para, digo, porque da la sensación de que lograr que recupere credibilidad la palabra del presidente se hace complejo cuando desde el propio frente interno hay tiros todos los días, ¿no? Digamos, la carta de Cristina fue demoledora, hay críticas, digamos, hay ministros que siguen apuntados. Es complicado, digamos, también desde el propio frente interno lograr esto, ¿no? Parecería. Sí, pero son más golpes de efecto. Todas las fuerzas políticas tienen por allí disidencias, miradas distintas. No tenemos cultura coalicional. Le pasó a Mauricio Macri, que colaboró poco y nada con el resto de las fuerzas que lo acompañaban. Cierto. Y en el frente de todos, eventualmente adolecen de lo mismo. Esa falta de consensos internos es muy visible, incluso, ¿no? Porque es eventual que haya diferencias, pero no que sean tan visibles. Sí, claro, pero es un tema de liderazgo. Y vuelvo a insistir, el tiempo que te tome, tenés que, fortalecer el liderazgo del presidente. Te quedan 2 años de gestión. Yo te diría, si yo fuese el asesor presidencial, hoy diría, olvidémonos de la elección de noviembre. Posiblemente haya que intentarlo, digamos, mejorar 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Pero el objetivo tiene que ser, obviamente, llegar bien al 2023, porque esta elección te queda tan poco margen, el pronunciamiento fue tan duro y tan impactante, digamos, que básicamente yo diría, es imposible ganar esta elección para el gobierno. Sí me dedicaría a mirar con detenimiento aquellas provincias en las cuales el objetivo de una recuperación electoral es más factible que a nivel nacional. Por ejemplo, La Pampa, por ejemplo, Chubut, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires. En el resto, la única preocupación que creo que el gobierno debe tener, que ahora es compartida con los gobernadores del peronismo, es que antes de la elección había 2 grandes certezas. Una, que siempre en todas las elecciones candidatos del peronismo sobraban. Esta fue la primera elección en la cual vimos, con sorpresa, que muchos candidatos del gobierno estaban buscando excusas para no ser candidatos. Y hablo de figuras muy importantes, ¿no? Ministros o jefes de gabinete o etcétera. Sí. Es la primera vez que lo veo desde el 83 esta parte. El otro aspecto que también el mito urbano terminó liquidado en esta elección es el del peronismo con el piso político, el piso electoral más alto de los partidos políticos argentinos. Claro. Creo que esa es otra de las cuestiones que me parece ha quedado muy relativa, y estamos viendo que por primera vez en la historia grupos de votantes del peronismo les dio lo mismo no ir a votar que ir a votar a su partido. Sí, y este es el dato que quizás
haya que profundizar un poquito más, ¿no? Sí, sí, Porque el peronismo es como que se ha conurbanizado tanto en su relación con la política que ha perdido el resto de las identidades del peronismo. Hace poco mi amigo Jorge Asís tiró que el peronismo tenía que ir hacia una versión de capitalismo con justicia social. No sé si será por ese lado, pero evidentemente que el peronismo hoy no puede decir con profundidad qué es lo que es, ¿no? Porque cuando gana, cuando está en un contexto de bienestar económico, es más parecido al kirchnerismo. Pero cuando pierde y está en escenario de restricciones económicas, se parece más a un partido conservador, ¿no? Sí, yo leía algunos resultados de la provincia de Buenos Aires y bueno, Cristina, en el apogeo de Macri, en el 2017, Cristina sacó 4 o 5 puntos más que Tolosa Paz. Y era una elección muy difícil porque Macri parecía que teníamos Macri por 12 años, ¿no? O Cambiemos por 12 años. Y sin embargo, como decís vos, acá se perforó ese piso histórico, que creo que es la gran bronca de Cristina y la carta tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Es un dato muy interesante ese para analizar, en especial en la provincia de Buenos Aires. Indudable. Además te digo, como parámetro, la movilización de las estructuras partidarias es cada vez más un deseo y una ilusión que una realidad, ¿no? Una cosa práctica. Sí. Ya se ha perdido el manejo del aparato. Hoy mover el aparato así en extremo implica un punto en una elección, no más que eso, 2, 1,5. Sí. Digo, hoy la sociedad argentina tiene otros parámetros. Yo creo que el gran debate es la evaluación o la lectura de cuánto fue lo que cambió la sociedad argentina que la política todavía no se ha dado cuenta, ¿no? Porque si en 10 años, donde la Argentina no pudo crecer económicamente, donde lo único que creció en 10 años es la pobreza, bueno, esto es un fenómeno, fíjate, que la sociedad argentina ha probado alternativamente modelos distintos en lo económico. Y a todos les dio de alguna manera un voto castigo, ¿no? Entonces, creo que esa es la lectura, digamos, desapasionada que debiera ser la clase dirigente. No obstante, sabemos que en noviembre vamos a votar, que la foto va a ser muy parecida a la de septiembre. En provincia de Buenos Aires, inclusive nosotros estamos viendo una ventaja a Diego Santilli por sobre Victoria Tolosa Paz de prácticamente 6 puntos. Ajá. Y no vemos gran cambio, ¿no? Esper puede sumar quizás un punto y medio, la izquierda va a seguir haciendo la buena elección que hizo, y no hay mucho más para evaluar, salvo que las campañas electorales produzcan algún hecho que no lo estamos viendo, porque inclusive podemos hablar de que las campañas electorales han perdido eficacia. No va a haber grandes modificaciones camino a la elección de noviembre. ¿Roberto? Sí, yo creo que lo que sale de la lectura de lo que vos decís es que definitivamente vos pensás que Cristina perdió ese piso histórico que tenía el Frente de Todos, o el Frente para la Victoria, bueno, o en su intento a nominaciones, ¿no? Vos definitivamente pensás que eso Cristina, ese capital político Cristina lo perdió, eso por un lado. Por otro lado, Tolosa Paz ayer fue en un reportaje televisivo fue descarnada la pregunta. Le dijeron, tu candidatura, vos pensás que tuvo mucho que ver en el resto del peronismo, y ella dijo que no. ¿Y vos qué te parece? ¿Tuvo que ver o no tuvo que ver? Mirá, forma parte de esa falta de profundidad en la lectura de los resultados, creo, ¿no? La respuesta. A ver, la población, los votantes, la sociedad argentina es dinámica, fluctúa. Que te haya votado el 49% 2 años atrás, fíjate, te votó el 30%, tuviste una merma más que significativa de tu propio caudal electoral. Creer que ese 49% estaba 100% fidelizado me parece que es un error. No solamente perdiste algo de base electoral propia, sino que además también perdiste los moderados que confiaron en vos, porque el contexto de la gestión económica de Mauricio Macri y de Cambiemos era un desastre. Entonces la alternativa era votar un perfil moderado como Alberto, ¿no? Eso se perdió claramente. Digo, la incorporación de masa, la incorporación de sectores así de moderados de la política argentina también desapareció, porque si el aporte de masa más el aporte de los moderados que arrimó Alberto y la conclusión es sacar un 30%, bueno, evidentemente que ahí las cosas no funcionaron. Entonces, intentar
de nuevo, lo mismo, sin hacer una autocrítica profunda, me parece que vamos a repetir de nuevo el escenario de septiembre, y eventualmente hay que pensar que hay algunos cambios que sí me parece que son llamativos. Mansur me parece que le agrega una dinámica a la gestión del gabinete inédita en 2 años. Estamos viendo un gabinete quizás con un rodaje más rudimentario, pero menos académico y más de acción concreta. Me parece que le está dando también un volumen al resto del gabinete que en la parte anterior de la gestión no tenía, y creo que es factible de ver que hay una especie de resguardo de la figura del presidente, donde eventualmente podrá ir retornando, digamos, a su rol habitual en la medida que tengan una estrategia armada, pero me parece que están viendo sobre la marcha qué se hace y qué no, ¿no? Gustavo, hablamos mucho del oficialismo, de la oposición, ¿qué? Porque a mí, vos sabés que mirando los números de la elección, al menos en la provincia de Buenos Aires, uno da la sensación o mira, y la oposición terminó ganando, pero más por desplome del oficialismo que por mérito propio, da la sensación. Incluso Santilli saca menos votos que lo que saca Vidal en la elección de hace 2 años. ¿Qué análisis haces de la oposición y cómo crees que va a seguir esto? Bueno, en parte recién hablábamos de eso, ¿no? De una crítica de toda la sociedad a toda la dirigencia, ¿no? Digo, le pega más al gobierno porque es el que está en gestión, claro, el que está en funciones, pero sí, evidentemente también ha habido una crítica y hay que observar esto. Creo que fue un mensaje, el de la sociedad argentina, muy clarito. Al gobierno tenés 2 años para mejorar. Y para la oposición fue, ustedes vayan preparándose, no sea cosa que tengan que ejercer el poder en 2 años, pero sin Macri. Claro. Porque los candidatos de Macri fueron ampliamente derrotados. Sí. Ha irrumpido, como dato que antes no estaba, una fuerza radical que antes estaba solamente protagonizada por los gobernadores de Jujuy, Corrientes y Mendoza, Morales, Suárez y Valdés. Pero ahora están acompañados por 3 figuras que me parece van a tener un gran protagonismo, ¿no? Por un lado, Facundo Manes, que creo que ha hecho una elección extraordinaria en Provincia de Buenos Aires. 1.300.000 votos. En segundo lugar, Maxi Puyaro, que es un dirigente que fue ministro de Seguridad, Miguel Lischis, ex gobernador de Santa Fe, que estaba en el Frente Progresista y se pasó a Cambiemos. Ha hecho una excelente elección y diría hoy, el referente radical de la provincia santafesina. Y en Córdoba, Rodrigo de Loredo, que viene de ganarle nada más y nada menos que la interna a el candidato Gustavo Santos de Macri, ¿no? Claro. Creo que esta irrupción radical le va a dar un condimento distinto, porque cualquiera sea el candidato presidencial, que puede ser Larreta, perfectamente, aunque hay que decir de él que fue el que mejor leyó este escenario, pero tuvo costos, porque su imagen se ha erosionado también mucho. Recordemos, por ejemplo, esa ida de Vidal de Capital a provincia, y después el retorno de Vidal a Capital, no fue sin costo para Larreta, ¿no? Digo, la pelea con Patricia Bullrich, me parece que todo eso le ha ido desgastando. Pero Larreta parece ser la figura central, pero yo creo que hoy la diferencia va a ser que no van a tener un Gualeguaychú tan placentero para el PRO, ¿no? En el sentido de que la negociación fue para nada buena para el radicalismo. Creo que en este contexto el radicalismo está en condiciones de poner condiciones mucho más firmes, mucho más concretas, más fuertes, en un eventual acuerdo con la proyección presidencial de Larreta. No, seguramente. Nosotros estuvimos analizando hasta ahora mucho el voto principal, digamos, en moderada y demás. Sin embargo, se dio en esta elección que hubo un giro por un lado a la izquierda, que se convirtió en la tercera fuerza a nivel nacional, muy importante en la provincia, muy buenos resultados en la provincia, en capital. Y por otro lado, el sector de los libertarios, de ley y demás, y bueno, que también amaga con un acercamiento por el lado de Burrich. Bueno, ese crecimiento de las fuerzas antagónicas, pero más radicalizadas, ¿no le está sacando también a los partidos tradicionales parte de su electorado? ¿No manifiesta también la bronca con ese voto de la gente? Sí, Roberto, déjame decirte que comparto tu análisis, pero te voy a agregar algunas cositas que me parecen interesantes.
En primer lugar, yo te pondría como tercera fuerza a los partidos provinciales, que han tenido en esta elección un crecimiento importante. Han sido como una especie de voto refugio, como lo han sido la izquierda y también los libertarios. El protagonismo de los partidos provinciales es realmente importante, es realmente alto, ¿no? Río Negro, Neuquén han tenido triunfos muy importantes, van a consolidar seguramente en la elección de noviembre esa posición. Después te pongo a la izquierda con una característica. La izquierda comparada con los libertarios es una cuestión nacional, porque han tenido buenos resultados en Chubut, han tenido muy buenos resultados en Salta, han tenido buenos resultados en Jujuy, en Mendoza, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Capital. Digo, podemos ver que lo de la izquierda ya no es una cuestión de una moda, ¿no? Es una consolidación en un porcentaje más que interesante. Duplicaron prácticamente lo que sacaron en la presidencia. Y después tenemos en el tercer lugar a los libertarios, que es un fenómeno, si uno pudiese discriminar los dos países que conviven en la Argentina, como uno como el AMBA y el otro como el resto del país, yo les diría que los libertarios son un fenómeno exclusivo y excluyente de AMBA. Porque en el resto de la Argentina nadie sabe quién es Milei, o al menos sí saben, pero no lo votarían, o al menos no tiene candidatos que trasvasen, digamos, de alguna manera su caudal electoral o su imagen. Así que yo les diría eso, ¿no? Que es un fenómeno que por ahora está exclusivamente limitado a esa zona geográfica del país que se denomina AMBA, ¿no? Que es la combinación del conurbano más la capital federal. Gustavo, bueno, te agradecemos mucho el contacto. ¿No nos repetís la dirección de dónde buscar los datos, los números, las encuestas, los análisis que ustedes que pongan en los buscadores sí, directamente para suscribirse, subancórdoba.com/domingo de datos. Ajá. Cualquier buscador entran con eso y les va a salir el link para suscribirse. Buenísimo, porque siempre es muy interesante y son muy buenos los informes que hacen. Gustavo, un abrazo grande y muchas gracias. Muy amable. Al contrario. Chao, hasta la próxima. Bueno, pasó Gustavo Córdoba, consultor, analista, director de Suban Córdoba y Asociado. Está terminando.